Este video está dedicado al tema 6, las personas en el derecho del trabajo, que forma parte de la unidad número 2, el contrato de trabajo, el contrato individual del trabajo. ¿Y qué vamos a trabajar en este video? Vamos a trabajar si en el decreto ley orgánico del trabajo, trabajadores y trabajadores, las personas de la relación de trabajo son las mismas que existían en las regulaciones anteriores o hay nuevas personas de derechos del trabajo. Son solo nuevos nombres o hay nuevos sujetos de la relación de trabajo. Y para ello nos hemos planteado unos objetivos que vamos a desarrollar en este, en este video. ¿Cuáles son los objetivos? El primer objetivo a desarrollar implica identificar cuáles son los sujetos de la relación de trabajo, en particular, quién es el patrono, quién es el trabajador, cuáles son las consecuencias jurídicas de la eliminación de algunos tipos de trabajadores que han ocurrido en el decreto ley y en particular reflexionar sobre la incorporación de las organizaciones socioproductivas como patronos. En particular, nos parece importante reflexionar sobre el literal D del artículo 45 del decreto y el literal E, y sobre todo, qué implicancias tiene para los sujetos de la relación de trabajo la ley orgánica del sistema económico comunal que va a establecer otras formas de organización productiva, otros derechos de los trabajadores en su condición de productores, pero sí habla de relación de trabajo. De ahí que para nuestra conversación vamos a trabajar en dos esquemas. Uno, quiénes son las personas del derecho individual del trabajo, cuáles eran los conceptos tradicionales que existían, no solo en la legislación venezolana, sino en la mayoría de la legislación americana sobre las personas del derecho individual del trabajo, o sea, los sujetos de la relación de trabajo y cuáles eran. Bueno, dependiendo del país, se hablaba de un empleador o de un patrono, o había una discusión si el término adecuado era patrono o el viejo término patrón, que es utilizado en algunas legislaciones, sobre todo en las legislaciones de origen sureño, por ejemplo, la legislación chilena. En cambio, la OIT, en los términos que utiliza, es empleador. Entonces, la discusión era qué diferencia había sobre eso. Después, había otra discusión, es que todas las legislaciones, y la nuestra también, iba a regular el concepto vinculado a la expresión del patrono, a la expresión jurídica del patrono, de la empresa, de las explotaciones, del establecimiento y la faena. Y se trataba de ver qué diferencia había entre esas diversas formas jurídicas. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar cómo esas formas jurídicas estaban reguladas en la Ley Orgánica del Trabajo del 90 y cómo son reguladas en el Decreto Ley del 2012. En materia del trabajador, había durante mucho tiempo una diferencia entre dos tipos de trabajadores. Por un lado, disposiciones que regulaban los derechos de los obreros, un tipo de trabajador cuya definición resaltaba el tipo de trabajo que él realizaba y era un trabajo fundamentalmente de carácter manual, y un empleado cuyo trabajo era fundamentalmente de carácter intelectual. La discusión que se efectuaba era que esa dicotomía era ficticia, porque hasta en el trabajo más manual, o sea, pegar un clavo, había una actividad intelectual y que en el trabajo más intelectual siempre había actividades manuales. Entonces siempre hubo cuestionamientos teóricos a esa división, pero era una división tradicional de la legislación laboral venezolana y de la región. Y después se hablaba de otro tipo de trabajador, un obrero o un empleado podía ser un trabajador de confianza y había sobre todo ya no obreros, pero sí empleados de dirección. Y
También se diferenciaban a los trabajadores por el tipo de contrato de trabajo que celebraban. Habían trabajadores vinculados por contrato de trabajo de tiempo indefinido, habían trabajadores vinculados por contrato de trabajo de tiempo determinado, ya fueran obreros o empleados, habrían trabajadores vinculados por un contrato de obra determinada y habían trabajadores temporales y ocasionales. Esto era, digamos, lo tradicional en la legislación hasta el año 2000. ¿Cuáles son las novedades que tiene el decreto de 2012? En primer lugar, la entidad de trabajo, término que sustituye el concepto de empresa previsto en la Ley Orgánica del Trabajo de 1990. Y la entidad de trabajo ha sido vinculada a una figura prevista en la legislación cubana en el Código de Trabajo de Cuba de 1985, las famosas entidades laborales. Por cierto, esas entidades laborales desaparecieron en la reforma que efectuó la Asamblea Legislativa Cubana del Código del Trabajo en el 2013. Dos, ¿cuál es la otra novedad? El artículo 45, literal E, prevé los órganos y entes del Estado prestadores de servicio como entidades de trabajo, como sujetos del derecho del trabajo, como persona del derecho del trabajo. Y además aparece, no podemos desvincular a las personas o los órganos y entes prestadores de servicio, aunque hay órganos privados pero sometidos a un régimen especial, si la estructura económica y los sujetos que prevé la ley orgánica del sistema económico comunal son también sujetos de las disposiciones del decreto ley, en particular porque esa ley va a señalar una serie de disposiciones en torno a la relación de trabajo, inclusive habla de relación de trabajo. Vamos a comenzar con la definición conceptual de uno de los sujetos del contrato de trabajo. ¿Quién es el patrono? Primero, es un sujeto que se apropia legalmente de unos frutos, de unos efectos de un hecho, de los frutos de la prestación subordinada de servicio. Dos, es el que organiza el negocio, es el que decide qué se va a producir, cómo se va a producir, cuándo y dónde se va a producir. Porque se apropia, porque organiza, o sea, porque toma las decisiones, asume los riesgos. Si el negocio resulta, tiene ganancia. Si el negocio da pérdida, las pérdidas las asume solamente él. Y podríamos decir que lo tradicional, por eso se hablaba de patrón, y no tanto de patrón o empleador, es la persona que en una relación jurídica tiene el poder de mando, el poder de dirección. Y por eso este tema ha sido tan controversial, porque la subordinación jurídica implica someterse al poder de otro. Durante el ejercicio del poder de mando, siempre se ha dicho que podría estarse limitando al trabajador su ejercicio de la ciudadanía, que podría estar en una situación, entre comillas, de límites a su libertad. Alfonso Guzmán, cuando lo lean, define el contrato de trabajo como, sobre todo la jornada de trabajo, como límites a la libertad del trabajador. Y por esos límites a la libertad individual del trabajador, el derecho del trabajo ha puesto barreras a ese ejercicio del poder de mando. Pero vamos a ver algunas definiciones doctrinarias de este sujeto de la relación de trabajo. La primera, de Héctor Jaime, lo define como la persona que se hace acreedor del servicio que presta el trabajador y a quien esta persona va a responder por los derechos que a ese trabajador le correspondan. Alfonso Guzmán dice que es la persona que recibe y dispone del trabajo ejecutado asumiendo los riesgos de la empresa.
Y otra definición de Alfonso Guzmán dice que es el titular del derecho de propiedad sobre el objeto producto del resultado del servicio, salvo en caso de las invenciones que tienen un régimen particular. Entonces, ¿qué tenemos? Alguien que se hace propietario de los resultados de la prestación de servicio de otro. Dos, que organiza cómo va a ser esa prestación de servicio, que por ese hecho asume las consecuencias, los riesgos, y que es el acreedor de un servicio y responde frente al trabajador con todas las obligaciones que implican hacerse propietario de los efectos de la prestación de servicio y tener sometida la voluntad de una persona a su dirección. Vamos a comenzar definiendo uno de los sujetos de la relación de trabajo del contrato. ¿Quién es el patrono? ¿Y qué nos dice el artículo 40 del decreto ley? Voy a permitirme leer completo el artículo, ténganlo en mano, y dice que se entiende por patrono o patrona toda persona natural o jurídica que tenga bajo su dependencia a uno o más trabajadores o trabajadoras en virtud de una relación laboral en el proceso social de trabajo. ¿Qué tenemos acá? Primero, el empleador o patrono puede ser una persona natural o jurídica. Recuerden sus conocimientos básicos de derecho civil sobre los tipos de personas. Pero el trabajador solo puede ser una persona natural. No pueden haber trabajadores como personas jurídicas. Esto es bien importante cuando hablemos de fraude a la ley laboral. La persona del trabajador debe ser una persona natural. Y esta persona natural está bajo la dependencia del patrono. Y aparece el concepto dependencia. Pero, a diferencia de lo que se hablaba en la legislación previa, no define qué tipo de dependencia. Eso nos lleva a que pudiésemos hablar de dos tipos de dependencia. La dependencia jurídica, que se llama subordinación, o la dependencia económica, o otro tipo de dependencia, no necesariamente jurídica, sino económica, o estar sometido, que el trabajador tenga sus principales ingresos de ese empleador, por lo cual estaríamos, como ustedes lo vimos en la definición de subordinación jurídica, abarcando otro tipo de dependencia. Eso es importante que recordemos que la recomendación 198 de la OIT le solicitó a los estados que definiesen qué iban a entender por subordinación o dependencia. Pero no solo eso, habla el artículo 40, dice la persona que está bajo la dependencia en una relación de trabajo, en otra relación de trabajo que está inmersa en otra instancia mayor que es el proceso social de trabajo. Eso implicaría que además de la subordinación jurídica que tiene frente al empleador, el patrono y el trabajador estarían ambos en un plano de igualdad sometidos a otra instancia que vendría a ser el proceso social de trabajo. ¿Y quién era el patrono? En la ley orgánica del trabajo. Acá les copié el artículo. ¿Y qué decía? Que se entendía por patrono y también utilizaba el término empleador, una persona natural o jurídica que en nombre propio, ya sea por cuenta propia o ajena, tenía a su cargo una empresa, un establecimiento, una explotación o faena de cualquier tipo, con cualquier tipo de importancia, que ocupe trabajadores independientemente del número de trabajadores que ocupen. Ojo, aquí esta definición tenía unos problemas porque decía ya sea que en nombre propio o por cuenta ajena tenga a su cargo una empresa, un establecimiento y explotación. Y después decía que cuando la explotación se efectuase a través del intermediario, tema que vamos a ver con mayor profundidad cuando hablemos de relaciones triangulares,
la persona del intermediario se consideraba patrono. En esta lámina, como se dan cuenta, las negrillas son resaltadas por mi persona. ¿Y cómo se organiza la producción de bienes y servicios? ¿Y qué relación tiene esa organización de bienes y servicios con la figura del patrono y con las responsabilidades jurídicas frente a sus trabajadores de las diversas figuras que puede asumir el patrono cuando va organizando su producción de bienes y servicios? ¿Cuáles son esas figuras? En el artículo 16 de la Ley Orgánica del Trabajo del 90 nos definía cómo podía el patrono organizar su sistema productivo y organizar la prestación de servicio, organizar el trabajo dentro de diversas formas de organizar la producción de bienes y servicios. Y había varios conceptos: empresa, establecimiento, explotación y faena. Hemos resaltado que la mayoría de esa forma de organización tenían una finalidad, fines de lucro. Entonces ustedes ven que dice que hay una definición de empresa como unidad económica, unidad de producción de bienes y servicios, constituida para realizar una actividad económica con fines de lucro. Establecimiento es una reunión de bienes, no es una unidad, es una reunión de bienes, de medios materiales y de un personal permanente que trabaja en un mismo lugar y tiene fines de lucro. Y una explotación, ¿qué? Es la combinación de factores de producción. Y una faena es cualquier actividad que envuelva una prestación de trabajo, que estaba tratando de hacer el legislador en ese momento, abarcar todas las formas en que el patrono podía organizar su proceso productivo. Veamos cuáles son los problemas que puede presentar a nuestro juicio la regulación que establece el decreto ley en torno a las diversas modalidades que puede utilizar el patrono para organizar la producción de bienes y servicios. ¿Qué nos dice el artículo 45? Que se entenderá a los fines de esta ley por entidad de trabajo lo siguiente: A, la empresa o unidad de producción; B, el establecimiento o la reunión; C, toda combinación de factores de producción sin personalidad jurídica; toda actividad que envuelva la prestación de servicio en cualquier condición; y los órganos y entes prestadores de servicio del Estado, prestadores de servicio. ¿Qué es, a nuestro juicio, un problema? Tanto el literal A o B habla la empresa o unidad. El B habla establecimiento o reunión. Estamos en presencia de conjunciones disyuntivas. El O es una conjunción. Acuérdense que hay dos conjunciones: O e I. La conjunción O es excluyente. Pedro o Ana irán a mi casa, uno de los dos. Otra cosa es que diga Pedro y Ana irán a mi casa, los dos. Entonces, la empresa es una unidad, es diferente a la unidad de producción de bienes y servicios. Si ustedes ven en la definición de empresa, es una unidad de producción de servicios. Entonces, cuesta entender qué ha querido decir el legislador con la conjunción disyuntiva o, porque es una cosa o la otra. Igual con la noción de establecimiento. Ambos problemas se van a presentar para entender lo que es una unidad de producción o lo que es una empresa. Lo importante es que a todas se le ha quitado la finalidad de lucro. En torno a las organizaciones productivas previstas en la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, la duda es si son patronos. Primero, son organizaciones denominadas del poder popular. Dos, a la vez, por su conformación, parece ser que son instancias del poder público. Tres, son empresas que pueden quedarse por organizaciones comunitarias o por el poder público.
4 no pueden tener finalidad de lucro, deben reinvertir lo excedente. Entonces, habría que analizar si esas organizaciones socioproductivas, que son varias previstas en el capítulo 3 de la ley, pueden tener la condición de patrono de acuerdo a la legislación laboral, sobre todo a lo previsto en el literal E del artículo 45, que dice los órganos y entes del Estado prestadores de servicio. Caben ahí las formas productivas previstas en esta ley particular. Es una duda que tenemos. Un elemento clave para determinar las responsabilidades del patrono o las diversas formas organizativas que utiliza el patrono para organizar la producción de bienes y servicios era el concepto de grupo de empresas, que pasa ahora a grupo de entidades laborales. ¿Qué era lo que se quería regular? La existencia, por ejemplo, de varias sociedades mercantiles diferentes en las cuales el grupo directivo, el órgano directivo, estaba compuesto por las mismas personas. Y eso lo dice el artículo 46 del decreto y el 22 del reglamento, que es lo clave. Pueden haber muchas sociedades mercantiles, muchas sociedades de responsabilidad civil limitada o muchas asociaciones civiles, pero lo común es que en todas esas asociaciones o sociedades, la dirección de la empresa corresponde a las mismas personas. Entonces, ¿qué nos dice el 46? Se considera que existe un grupo de entidades de trabajo cuando se encuentren sometidos a una administración o control común y constituyen una unidad económica de carácter permanente. ¿Qué es lo clave en este caso? Dos cosas. Primero, la responsabilidad solidaria y dos, la unidad económica, que nos va a decir cuáles son los efectos para que la unidad económica va a ser determinante para repartir utilidades o beneficios de las empresas. Y en la doctrina, ¿cómo se conceptualiza la noción de trabajador? Volvemos a utilizar el manual del profesor Alfonso Guzmán. Yo estoy trabajando con la versión del año 2000. Ustedes bajaron la última versión ya adaptada al decreto ley. Y en la versión del 2000 nos decía, y la definición no ha cambiado, es quien ejecuta personalmente obra y servicio de cualquier clase por cuenta de un patrono. ¿Qué significaba esto? Que estaba sometido a la dirección de otra persona y que trasladaba los efectos de su trabajo, los frutos de su trabajo hacia otra persona, el concepto de ajenidad, y que al trasladarlo y al estar sometido, volvemos a insistirlo, no asume los riesgos. La idea de que trabaja por cuenta de un patrono refiere a la noción de ajenidad, aunque en opinión del profesor Alfonso Guzmán, esto no era distintivo del contrato de trabajo. Cuando trabajamos el tema de la subordinación, vimos que los distintivos son otro elemento. Esta idea de Alfonso tan fuerte de pérdida de libertad. ¿Y quién era el trabajador en la Ley Orgánica del Trabajo, en la del 90? El artículo 34 lo definía como una persona natural que realizaba cualquier tipo de actividad por cuenta ajena, la negrilla es nuestra, y bajo la dependencia de otro. La ley del 90 también regulaba el trabajo autónomo sin definirlo y lo refería a la posibilidad de los trabajadores autónomos de organizarse sindicalmente y celebrar acuerdos colectivos similares a los convenios colectivos de trabajo. El decreto ley sí define el trabajador bajo dependencia en el artículo 35 y el trabajador autónomo no dependiente en el 36. ¿Qué nos dice el artículo 35? Que se entiende por trabajador o trabajadora dependiente toda persona natural que preste servicios personales, nuevamente la noción de proceso social de trabajo, bajo la dependencia de una persona natural o jurídica, y que esa prestación de servicio debe ser remunerada. También define
Hay una definición de lo que debe entenderse por trabajador no dependiente o por cuenta propia y dice que es una persona que realice una actividad en el proceso social de trabajo sin dependencia de un patrono y que los trabajadores no dependientes podrán ser protegidos por el seguro social. ¿Qué tenemos acá? Un trabajo bajo dependencia, un trabajo independiente, ambos sometidos nuevamente a esta noción rara de proceso social de trabajo. Sobre trabajadores no dependientes, los estudios del trabajo, la sociología del trabajo, los divide en dos tipos de trabajadores, lo cual se refleja en los datos estadísticos de los institutos de estadística a nivel mundial. Habla de trabajador autónomo profesional, que son los que tienen estudios universitarios, ya sea técnico superior o universitario propiamente, y el trabajo autónomo no profesional, que son personas que no han aprendido a trabajar ejecutando prácticamente una actividad. Sobre el trabajo autónomo, porque en esta lámina lo hemos resaltado por el tema de fraude a la ley. Dos tipos de fraude. Para los profesionales, la contratación bajo la figura de honorarios profesionales y para los no profesionales la figura de el comerciante. Entonces, trabajo autónomo tiene importancia para nosotros como posible sujeto de un contrato de trabajo por los mecanismos y las prácticas o la estrategia de burlar la legislación laboral que a veces ocurren en algunos empleadores. Ya se definió qué es trabajador, pero es importante saber qué tipo de prestación personal de servicio no está amparada por la legislación laboral. Y para ello vamos a comparar las regulaciones que existían hasta el 2012 y la que existe actualmente. En el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo decía dos cosas. Primero estaba la presunción, y en esto el profesor Hugo Díaz va a hacer mucho énfasis, presunción juris tantum, de la existencia de una relación de trabajo entre que presta un servicio personal y que él lo reciba. Dos, y después pasaba a exceptuar prestaciones de servicios amparadas por esa presunción. ¿A qué nos referimos? A las prestaciones de servicio por razones de orden ético o de interés social que se realizaban a instituciones sin fines de lucros con propósitos distintos a los de la relación de trabajo. ¿Cuál es el ejemplo típico? Los religiosos, las personas, por ejemplo, los curitas que trabajaban en el San Ignacio. Cuando trabajaban en el San Ignacio, no lo hacían al San Ignacio como colegio privado y como empleador, sino cumpliendo las obligaciones como miembros de la Compañía de Jesús, las monjitas que trabajaban en el colegio que tenía la congregación. Los Boy Scouts, cuando trabajan para su institución. Las damas de las diversas organizaciones por ejemplo, los clubes privados de la Hermandad Gallega que tiene un servicio de atención a la comunidad y trabajan las señoras, las damas del Rotary Club. En ese caso, esos trabajos se realizaban como voluntariado social y con un objetivo diferente al objetivo de una relación de trabajo. ¿Y qué dice la regulación actual? Pareciera que es igual, pero hemos remarcado la palabra sociedad, porque antes era que se prestaban servicio a instituciones, ahora es a la sociedad, nuevamente una conjunción disyuntiva, o a instituciones. Esa sociedad estará pensando que las personas que trabajan en las misiones son un voluntariado social. ¿Y qué pasa con los becarios y los pasantes regulados en los artículos 300, 301 y 306 como mecanismo de formación profesional? Pero el artículo 43 establece la obligación del empleador de garantizarle condiciones adecuadas de medio ambiente y seguridad en el trabajo justamente a los becarios
y a los pasantes. Por lo tanto, son objetos de protección de la legislación laboral en sentido amplio o no son objetos de protección, solamente en el caso de condiciones y medio ambiente del trabajo tendría algún tipo de obligación, o el pasante y el becario son sujetos del contrato de trabajo. Preguntas para la discusión. La definición de trabajador no puede realizarse solo tomando en cuenta lo que dice el decreto ley, sino también debemos contemplar la definición de la LOPSIMAT. Y vemos que la LOPSIMAT se le aplica al trabajador en domicilio, al trabajador doméstico y a los conserjes, que ahora tienen otro nombre. No hay ningún problema, ellos están contemplados también en el decreto ley. Pero la LOPSIMAT señala que también se le aplica a los trabajadores en labores de cooperativa, excluidos por la ley de cooperativas del año 2001 de la aplicación del derecho del trabajo. Y a la vez señala que se le aplica a los trabajadores no dependientes. Por lo cual, el ámbito de aplicación de esta especial ley, la Ley Orgánica de Prevención, Condición y Medio Ambiente del Trabajo, muy importante en tiempo de pandemia, va a abarcar no solo a los trabajadores dependientes y todas las modalidades de trabajo dependiente, sino a dos modalidades especiales de trabajo autónomo, el trabajo en las cooperativas y los trabajadores autónomos de manera general. ¿Qué tipo de trabajadores prevé el decreto ley? Primero tenemos trabajador ordinario, pero hay unos trabajadores particulares que existían en las anteriores normas y ahora parece que no están. Pero vamos a comenzar por un tipo de trabajador que tiene una regulación particular en el decreto ley, que son los trabajadores de dirección. ¿Quién es un trabajador de dirección según el decreto ley? Se entiende por trabajador de dirección el que interviene en la toma de decisiones o en la orientación de la identidad de trabajo, así como el que tiene el carácter de representante del patrono frente a otros trabajadores o terceros y puede sustituirlo total o parcialmente en sus funciones. Este tipo de trabajadores tiene prohibido el derecho a sindicación, pero están amparados por la convención colectiva. De eso hablaremos con mayor detalle cuando toquemos estos temas. También está el trabajador de inspección o vigilancia regulado en el artículo 38. Y la pregunta es, si uno ve la definición de trabajador de inspección o de vigilancia, dice que el de inspección tiene a su cargo la revisión del trabajo de otros trabajadores y el de vigilancia el que tiene el resguardo, custodia y seguridad de los bienes. Pero el de inspección tiene a su cargo la revisión del trabajo de otro. ¿Sería que se está incluyendo al trabajador de confianza? Creemos que no. Pero veamos lo que decía el artículo 45 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990. Se entiende por trabajador de confianza aquel que, por un lado, su labor implica conocimiento de secretos industriales o comerciales, o la participación en la administración del negocio, o disyuntivo, o uno o lo otro, ¿no? La supervisión de otros trabajadores. Al incluir la supervisión, podríamos pensar que como la inspección requiere la revisión del trabajo del otro trabajador, hay una especie de supervisión. ¿Qué pasa con los trabajadores de inspección y vigilancia? Primero, no están sometidos al límite máximo de la jornada, los vigilantes pueden trabajar perfectamente en los feriados y ojo, los pobres vigilantes tienen un problema y los de inspección en torno que pueden adquirir responsabilidades en caso de impedir el cumplimiento de orden de reenganche. El artículo 425, que va a regular los casos de
los supuestos de reenganche o de reincorporación de trabajadores despedidos, impone a los trabajadores de vigilancia o al personal de dirección obligación de acatar, obviamente, todas las órdenes de un órgano público deben ser acatados, pero en caso de que no la acaten, se les considera una especie de flagrancia y podrían ser detenidos. Y como les comentamos, la legislación actual no prevé diferencia entre obrero y empleado, desapareció, pero sí se conserva para el sector público porque aparece en el artículo 6 del decreto cuando habla de los obreros al servicio de la administración pública o de entidades públicas. Es el único caso que la legislación conserva la diferencia entre empleados y obreros, porque dice que los obreros al servicio de los órganos y entes públicos, ya sean nacionales, estatales, se van a regir por las disposiciones del decreto ley. En relación a dos tipos de trabajadores que vimos cuando estábamos la definiendo, los temporales y los ocasionales, pareciera que solo pueden existir para un tipo de actividad económica. Si ustedes leen el artículo 63, que habla del contrato a tiempo determinado, y el artículo 232, es la única vez que aparecen las palabras temporal y ocasional. Los aprendices, los viejos aprendices, que normalmente se existían en todo tipo de empresa, era tradicional, siempre han estado regulados por la legislación laboral, pero no entran las dudas en torno a la figura del becario. ¿Forma parte de los tipos de trabajadores o solo tiene el empleador la obligación de garantizar condiciones y medio ambiente de trabajo para este tipo especial de persona en proceso de formación? ¿Cómo se sabe en qué tipo de trabajador se está en presencia? ¿Cómo se clasifica un trabajador? Si es de dirección, si es de inspección, si es de vigilancia, si está contratado por tiempo determinado o por tiempo indeterminado, qué tipo de trabajador es, si es temporal o ocasional. Bueno, el criterio básico está en el artículo 39, establecido en el artículo 39, y es la primacía de la realidad. Lo que debe determinarse es lo que realmente él haga, cómo él trabaje, cuáles han sido realmente sus funciones. No el papelito que diga que es de vigilancia o el papelito que diga que es de dirección, sino las funciones que realmente el trabajador cumple. Y en caso de controversia, eso lo puede decidir el inspector del trabajo o el juez laboral. ¿Y cuáles son las principales obligaciones y derechos de los empleadores y de los trabajadores? En el caso del patrono, vemos el artículo 43 del decreto y el 17 del reglamento. Y lo podemos resumir. Tiene las obligaciones equivalentes a un buen padre de familia, siendo su principal obligación el cuidado de la salud. En el artículo 43 está clarísimo cuando dice que el patrono debe garantizar condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuado. Y eso se repite en el 156. En opinión del profesor Alfonso Guzmán, la principal obligación del empleador no era el pago del salario, sino el cuidado de la salud del trabajador. ¿Y el trabajador cuáles obligaciones? Bueno, en el 156 también podemos ver cuáles son sus obligaciones. Y en el artículo 18 y 19 del reglamento. Buena fe, lealtad, probidad. ¿Qué significa la probidad? Rectitud, integridad en el obrar. Él tiene responsabilidad, por ejemplo, con su empleador si maneja secretos industriales, lealtad con el empleador y cumplir las obligaciones del contrato de trabajo de buena fe. Bueno, para finalizar este video, vamos a dejar algunas ideas importantes para la discusión. La primera refiere a la figura del empleador y sus diversas manifestaciones, en particular a la aparición de una nueva forma
de denominar la organización de la producción de bienes y servicios, que antes hablábamos de empresa, ahora hablamos de entidad de trabajo. Y no hay ninguna referencia en la entidad de trabajo a ninguna de las manifestaciones de las empresas, de los establecimientos con fines de lucro. Dos, que es importante que tengamos claro que el empleador o patrono, como lo denomina nuestra legislación, es la persona, puede ser natural o jurídica, a cargo de la organización de la producción y de la organización de la prestación de servicio. Y, por último, en la definición de entidad de trabajo, pareciera que la vinculación con las entidades del sector público, no parece que cae muy bien las figuras de propiedad social, que no parecen haber sido diseñadas para el trabajo asalariado, pero aún así, al ser tan amplia la definición de entidad de trabajo en el literal D, en el 40 y, siempre se me olvida el número, el 45, literal E, como entidad de trabajo, tenemos la duda. Seguimos con, después de la figura del empleador o patrono, la figura del trabajador. ¿Y qué tenemos? Diversos tipos de trabajador con estas características. Primero, se eliminó la diferenciación entre obrero y empleado, excepto para el sector público. Hay una duda si al no nombrar el trabajador de confianza, este ya no existe o quedó subsumido en otro tipo de trabajador, como el trabajador de inspección. ¿Y qué pasa con los becarios? ¿Son objeto de la protección de la legislación laboral o no son objeto? Con esto finalizamos esta unidad número 6 del tema 6 sobre las personas del derecho del individual del trabajo.